Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amados alumnos. Es de nuevo un gusto tenerlos en este lugar, saber que están muy animados y muy ansiosos de conocer cada día más de nuestro amado Señor. Vamos a colocar primeramente este tiempo en manos de Dios. Amado Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias por este tiempo que tú nos permites, que tú nos das, Señor, y que nosotros estamos aprovechando sabiamente. Muchas gracias por la presencia tuya, la presencia de tu Espíritu Santo, el que nos hace entender, el que nos revela la palabra, el que nos enseña como ninguno. Gracias. Gracias, Señor, por lo que nos enseñarás hoy, porque nos revelarás cosas que quizás, no nos habíamos dado cuenta o no, nos estarás recordando cosas, Señor, que tú hiciste por nosotros, amado Dios. Muchas gracias, Señor, por lo que aprenderemos en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amados hermanos, la clase pasada nosotros estuvimos recorriendo los evangelios, ¿no? Y estuvimos conociendo algo de la vida de Jesús desde su nacimiento. Vimos cómo él a través de estos evangelios, él se dio a conocer como hombre, como una persona como tú o como yo, con sentimientos como los nuestros, ¿no? También, digamos, tuvo cansancio, tuvo descanso, tuvo alegría, tuvo tristeza, dolor, sed, hambre. Bueno, era una persona muy sociable, pero también sufrió soledad. Y fue tentado por el enemigo, ¿sí? Nos acordamos de que el enemigo lo tentó, pero la única diferencia con el Señor Jesús es que Él no cedió a esas tentaciones, nunca pecó. La verdad es que fue el hombre más extraordinario que haya pisado la tierra. Y sus enseñanzas además eran tan sencillas. Si te acuerdas, él explicaba muchas cosas con parábolas para que la gente entendiera más fácilmente. Es decir, el que no había quien no lo entendiera, más bien. Todo el mundo entendía las enseñanzas de nuestro amado Dios, porque Él siempre ha enseñado de una forma muy sencilla, para que todo el mundo pueda aprender. Sus milagros causaban asombro, pero también causaban envidia entre algunos, admiración entre otros. Vimos algo muy rápido sobre su ministerio, porque no profundizamos en ello. Vimos algunas obras que Jesús realizó, y todo lo hizo siempre Él con mucho amor y compasión por la humanidad. Llegamos hasta un tiempito antes de que Él empezara lo que vamos a tratar el día de hoy, el tema que se llama Pasión y Muerte de Jesús. Entonces hoy vamos a centrar el estudio bíblico en lo que fueron esos días que nosotros llamamos pasión y muerte de Jesús. La pasión de Cristo, que también es llamada la pasión de Jesús, se refiere a la agonía, póngale cuidado hermano, agonía y sufrimiento que Jesús de Nazaret padeció desde su oración en el huerto de Getsemaní, justo antes de ser capturado, hasta su muerte en la cruz. Aparentemente fue un tiempo cortico, ¿no? Pero métete tú en la película, amado hermano, a ver si tú tendrías la capacidad de sufrir la agonía y el sufrimiento que tuvo Jesús en ese tiempo. Ahora, la palabra pasión, desde el punto de vista etimológico, proviene del término latino passio. Siguiente, por favor. Gracias. El cual, esta palabra se deriva, más bien quiere decir aguantar, sufrir o padecer. Y agonía, siguiente. Agonía es un vocablo que en griego significa estar dispuesto para el combate. Jesús le anuncia a sus apóstoles su pasión, muerte y resurrección.
Muchos días antes de la fiesta de Pascua, el Señor le reunió a sus discípulos y les dijo: vamos a subir hasta Jerusalén. Desde ese lugar me van a entregar en las manos de los sumos sacerdotes, los doctores y a los doctores de la ley, más bien, me van a condenar a muerte, me entregarán en manos de los romanos. Bueno, vamos a leerlo más bien en Marcos 10, 32, 34, es lo que dice el Señor. Marcos 10, 32, 34 dice: subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo: subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Todo es maravilloso de todas maneras en lo que el Señor hizo. Antes de la pasión, Jesús se reunió con los apóstoles entonces para celebrar la cena de Pascua, a la que Él dio un nuevo significado y un mandato, porque fue cuando dijo: haced esto en memoria de mí. Y lo leemos en Lucas 22, 19, que dice: tomó un poco de pan, estaban en la cena, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Luego, una vez terminada la cena, se dirigieron al huerto de los olivos. Allí Jesús oró al Padre, ¿no? Dice Mateo 26, 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y dice Marcos 14 al 36, Abba Padre, clamó. ¿Quién? Nuestro Señor. Todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Te das cuenta de la oración que hizo el Señor? Aunque Él estaba de verdad en una agonía tremenda y le estaba clamando al Padre que quitara la copa, sin embargo, Él sabía que tenía que obedecer hasta el final porque Él mismo puso su vida, ¿no? Nadie se la quitó, como dice la palabra del Señor, Él mismo la puso y Él quiso cumplir hasta el final. Termina su oración siempre diciendo: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y es una enseñanza para nosotros en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Nuestra oración también siempre tiene que ser así, amado hermano. Finalmente es la voluntad de Dios la que se debe hacer en la vida de nosotros, no la voluntad nuestra. Entonces se llegó a identificar con la voluntad de Dios Padre, ¿no? Obedeció hasta el final, obedeció hasta la muerte. Continuamos entonces en ese Getsemaní, la agonía de Jesús. El vocablo griego agonía que usan los evangelistas nos da la medida del sufrimiento, ya que este vocablo significa lucha. Sí, se libró una tremenda lucha en el centro mismo del ser humano de Jesús. Había una lucha, hermanos. Póngase usted a pensar que a usted le dijeran, solo se lo dejo aquí, que a usted le dijeran: tiene usted 15 días, una semana, un mes de vida y luego será ejecutado. Y usted no ha cometido ningún error, ninguna falta. Piensa en eso, por ahora. Los evangelistas entonces tratan de expresar de algún modo el sufrimiento de Jesús. Dice Mateo 26, 37 al 38. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte.
quédense aquí y velen conmigo. En esa agonía y en esa angustia que él estaba pasando, él estaba pidiendo compañía. Así no nos ha pasado a nosotros también, cuando estamos a veces quisiéramos estar rodeados de personas que nos ayudaran. Cuando dice comenzó a entristecerse, es la palabra griega lipeistai, que dice apenarse. A angustiarse en gran manera, la palabra griega ademonei, que dice desazonarse por completo. Y dice, mi alma está triste, la palabra griega perilipos, rodeada de una tristeza mortal hasta la muerte. Es decir, presa de una tristeza mortal. Vuelvo y digo, recuerda, si a ti te dijeran, tienes tantos días de vida y luego serás ejecutado, ponte a pensar, ¿qué sentirías tú? Y sin tener culpa. Dice Marcos 14, 33, 34. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pero aquí Marcos, pues aunque habla emplea casi las mismas palabras, usa el verbo ektambeistai, el griego, que quiere decir quedarse atónito de espanto. Estos evangelistas no sabían cómo expresar de verdad lo que estaba pasando o lo que le estaba pasando a Jesús como ser humano en su interior. Y Lucas 22, 44, en la siguiente diapositiva, por favor, dice, añade, ¿no? Dice, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Fíjate que de los 4 escritores del Evangelio, solamente el médico Lucas se refirió al sufrimiento de Jesús como agonía, una agonía como grandes gotas de sangre. Era su sudor, es el único que lo describe de esa manera. Y esta agonía es a causa de las cosas que estaban por venir. Como nosotros notamos en esa oración que dice Lucas, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía como grandes gotas de sangre. Y fíjate que la medicina tiene una explicación para ese fenómeno de ese sudor de grandes gotas de sangre, y se le llama hematidrosis. Una condición, vamos a leerlo tal cual, esta condición causa excreción de sangre o pigmento de la sangre en el sudor, bajo condiciones de gran estrés emocional. Se pueden romper los pequeños capilares en las glándulas sudoríparas, mezclando por ende la sangre con la transpiración. Entonces, aunque la cantidad de pérdida de sangre generalmente es mínima, la hematidrosis causa que la piel llegue a estar extremadamente delicada y frágil. Esta vivencia, entonces, amado hermano, hace que la piel quede mucho más sensible, por lo que el castigo que sufrió el Señor con esos azotes al día siguiente, pues imagínese usted cómo lo sintió el Señor. Tuvo un efecto mucho peor al normal. O sea, fueron unos azotes incluso más dolorosos. Puede que, no sé, si has sufrido alguna vez un golpe, un juetazo, pero con tu piel normal, se aguanta, ¿no? Pero cuando uno ha tenido este problema de hematidrosis, que la piel queda tan sensible, óyeme, y no es un latigazo, o no, un juetazo normal, es un latigazo como ya sabemos que latigaron al Señor. ¿Ustedes se imaginan lo que Él tuvo que sufrir y aguantar en su cuerpo? Por eso dice que fue molido, de verdad. Más tarde en la noche, Judas llegó con soldados romanos y guardias del templo para arrestar a Jesús. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? Que el Judas ese identificó al Señor Jesús con un beso. Dice Juan, siguiente diapositiva, por favor. No mentiras. Dice Juan 18:3.
Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Y entonces se acercaron a Jesús, ¿no? Y le detuvieron. ¿Y los apóstoles dónde estaban? Todos los que estaban con él huyeron, lo dejaron solito. Dice Juan 18, 4, 6. Jesús se identificó como la persona a quien estaban buscando. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Acuérdense de ese nombre, ya lo estudiamos. Yo soy. Y cuando él dijo yo soy, Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Claro, estaban ante el Dios Todopoderoso. Dice Juan 18, 12, así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Todo esto sucedió en el huerto, ¿no? Jesús fue arrestado y fue juzgado en 6 ocasiones diferentes, en un periodo más o menos de entre 9 a 12 horas. La mayoría de estos juicios, amados, fueron ilegales. Mejor dicho, el juicio que le hicieron al Señor, más bien no la mayoría, todos fueron ilegales, porque no buscaban la imparcialidad, sino la muerte de Jesús. Utilizaron falsos testigos y lo hicieron de noche y en secreto, y no hubo una defensa para el acusado. Cambiaron el motivo de la sentencia con Pilato, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. Todo pasó, todo más bien lo hicieron antes de empezar el festival de los panes sin levadura, que duraba 7 días y empieza con un día de reposo que es el día 15 de Nisán. Entonces ellos estaban afanadísimos por terminar el juicio que habían decretado contra Jesús. Vamos a ver las 6 ocasiones en que Jesús fue juzgado. Y en este juzgamiento, amado hermano, lo hicieron pasear prácticamente por todo Jerusalén de un lado a otro. Veamos, primero fue llevado ante Anás. Dice Juan 18, 12 a 14, 19 y 24. Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Anás, sumo sacerdote en Jerusalén, entre el año más o menos, entre el año 6 y 15 después de Cristo. Duró su periodo de sumo sacerdote. Fue considerado como un patriarca de la familia sacerdotal, ya que 5 de sus hijos y su yerno Caifás fueron los sumos sacerdotes de aquella época. Era un hombre con gran poder, ¿no? De aproximadamente 80 años. Y él buscaba la muerte de Jesús, quizás porque Jesús días antes le había afectado el negocio que tenían en la plaza de mercado, como habían cogido el templo, ¿se acuerdan? Que lo habían cogido de plaza de mercado y el Señor se enojó. Aquí Jesús fue interrogado acerca de sus seguidores y también fue abofeteado por un guardia del templo. Dice Juan 18, 22. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Y acuérdate que su piel toda estaba muy sensible por lo que ya había pasado en el huerto de Getsemaní. Veamos la segunda audiencia. Esta fue la primera, ¿no? Ante Anás. Luego lo llevaron al palacio de Caifás. Ahí hubo un recorrido en Jerusalén. El sumo sacerdote, en donde se reunió el Concilio Supremo de forma secreta para juzgar a Jesús más o menos fue entre las 2 y las 3 de la mañana, dicen los historiadores. Mateo 26, 57 podemos leer que dice, luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás,
el sumo sacerdote, a la casa donde se habían reunido los maestros de la ley y de la ley religiosa y los ancianos. O sea, esto fue ilegal, de acuerdo a las leyes hebreas, porque fue en una residencia privada. No hubo testigos del acusado, fue de noche y durante la festividad de la Pascua. Caifás estaba buscando cualquier medio para llevar a cabo la predicción de la muerte de Jesús que él ya había hablado. Dice Juan 11:49 al 53. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: ¿no saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Y empezaron con falsos testigos, pero eso no les funcionó. Dice la siguiente diapositiva. Mateo 26, 59, 61. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente, se presentaron 2 hombres y declararon: este hombre dijo: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Y dice Marcos 14:56, había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Después de un largo interrogatorio, Caifás finalmente encontró que, según él, una falta para sentenciarlo a muerte, y Jesús fue sentenciado por blasfemia. Un cargo dudoso, porque ninguna persona podía ser declarada culpable por su propia confesión de culpabilidad. Más tarde ellos cambiaron la acusación ante Pilato. Dice Marcos 14, siguiente diapositiva, por favor, Marcos 14, 61, 62 y 64. Dice: entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo: yo soy. Yo soy. Yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. Blasfemia. ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable!, gritaron todos. Merece morir. Después de atribuirle una falsa culpabilidad y de forma ilegal, empezaron a torturar a Jesús, dice Marcos 14, 65. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban, y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Todo su cuerpito fue molido, amado hermano. Acuérdese que ese sudor volvió todo su cuerpo sensible. Veamos la tercera audiencia. La tercera audiencia fue con el Concilio Supremo. Eso tal vez fue entre las 3 y 4 de la mañana. Jesús fue interrogado por el Concilio Supremo por el cargo de blasfemia. Dice Lucas 22, 66, 71. Al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el Concilio Supremo y le dijeron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Él respondió: si lo dijera no me creerían, y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Todos gritaron: ¿entonces afirmas que eres el Hijo de Dios? Y él contestó: ustedes dicen que lo soy.
¿Para qué necesitamos otros testigos? Dijeron. Nosotros mismos lo oímos decirlo. Entonces fue encontrado culpable y sentenciado a muerte. Así que fue llevado con Pilato. Solo las autoridades romanas en aquella época podían llevar a cabo la sentencia de muerte. Eso no le era permitido a los judíos. Se le había quitado esa autoridad de sentenciar de muerte a todo reino que había sido conquistado. Entonces el Concilio Supremo no podía ejecutar a Jesús. Por eso lo mandaron a donde Pilato. Y esa fue la cuarta audiencia ante Pilato. Siguiente, por favor. Pilato era gobernador romano de Judea más o menos del año 26 al 37 después de Cristo. Él se encontraba en Jerusalén para mantener el orden durante las festividades judías, los 7 días de festividades judías. Esta audiencia se supone que debió haber sido más o menos entre las 4 y 6 de la mañana. Toda la noche el Señor padeciendo, hermano. La palabra griega para cerca del amanecer es una palabra que se escribe proya y que se refiere a la última guardia romana, que es más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana. Pero recordemos que los sacerdotes y maestros de la ley religiosa tenían prisa por terminar con el problema, entre comillas, de Jesús, ya que se acercaba el tiempo de las festividades. Entonces leemos en Marcos 15:1 lo que dice: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el Concilio Supremo se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Dice Mateo 27:1 al 2. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Y Juan 18:31 también nos dejó escrito. Dice: entonces, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Y ellos pues contestaron: solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Entonces en esa cuarta audiencia, Jesús ya había sido sentenciado a muerte por blasfemia, ¿se acuerdan? Pero después los sacerdotes mintieron y cambiaron la acusación ante Pilato de blasfemia a sedición, traición y rebelión, para que le pudiera aplicar la pena de muerte. Entonces ante Pilato dieron otra versión. Siguiente diapositiva, por favor. Eso lo podemos leer en Lucas 23:1-2, que dice: entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Y Lucas deja escrito en 23:2 en la TLA. Lo vamos a leer, que dice: cuando llegaron comenzaron a acusar a Jesús y dijeron: señor gobernador, encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se rebele contra Roma. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías, es decir, se cree rey. ¿Sí ve cómo cambiaron la versión ante Pilato? Ellos lo habían acusado de blasfemia, pero mire lo que le están diciendo ahora a Pilato. Y todo eso lo decían ¿para qué? Para que Pilato tuviera, dizque, justas causas para justiciar a Jesús. Entonces, Pilato volvió a entrar a su residencia e interrogó a Jesús y encontró al acusado inocente. Y salió otra vez a decirle a los sacerdotes, como está escrito en Juan 18:29, 33 y 38. Dice: por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? Entonces Pilato volvió a entrar a su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua.
¿Quieren que dejen libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, no, ese hombre no, queremos a Barrabás. Y podemos leer en Lucas 23:4 que dice, la siguiente, dice, Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo, no encuentro ningún delito en ese hombre. Pero ellos insistían, dice Lucas 23:5, pero insistían, con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Entonces Pilato se enteró que Jesús era de Galilea, una provincia gobernada por Herodes Antipas, y envió a todos con él. Dice Lucas 23:6-7. ¿Es Galileo?, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. ¡Qué casualidad! Entonces, vamos para la quinta audiencia. Fue ante Herodes Antipas, gobernador de Galilea, quien se encontraba en Jerusalén celebrando la Pascua. ¿Se acuerdan que él había sido quien había mandado matar a Juan el Bautista? Y el interrogatorio, los historiadores dicen que más o menos debió haber sido entre las 5 y 6 de la mañana. Un interrogatorio donde Jesús permaneció en silencio. Fíjense que a los otros el Señor les contestaba, ¿no? Pero a este, veamos lo que dice Lucas 23:8-12. Dice, Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hacía una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Gracias a Jesús. Y entonces vamos a la sexta audiencia, porque Herodes lo manda otra vez a donde Pilato. Debió haber sido más o menos entre las 6 y 8 de la mañana. Y Pilato volvió a examinar a Jesús y llegó a la misma conclusión que Herodes. Además, Jesús es inocente. Mire que Pilato en ese momento, con la autoridad que él tenía como gobernador romano, podría haber liberado a Jesús y liberarlo de esa crucifixión. Incluso lo que hicieron con él de azotarlo, eso fue ilegal también. Leamos lo que dice Lucas 23:13-16. Dice, entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. ¿Se acuerdan que era blasfemia? Y ahora a estos le dijeron que era una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente, a pesar de lo que lo estaban acusando. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Ese haberlo mandado a azotar, repito, eso fue ilegal. Leamos la siguiente versículo bíblico, Juan 19:1-3, que dice, entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Óigame, y hasta esa corona de espinas, ¿cuánto tuvo que haberle dolido a nuestro amado Señor? Todo lo que le hicieron en ese cuerpito que estaba tan sensible. Dice Mateo, bueno, más o menos entre las 6 y 9 de la mañana, no solamente torturaron a nuestro amado Señor, sino que lo torturaron hasta que se cansaron, azotándolo.
abofeteándolo, escupiéndolo. Le pusieron esa corona de espinas, un cetro y un manto real con una burla más bien a su acusación. Dice Mateo 22, 29, 30. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Y yo hasta aquí me pregunto, amado hermano, nosotros hemos tenido que pasar dificultades, pero ¿habremos pasado dificultades como las que, o hemos vivido momentos como los que él vivió? Y como te dije en un comienzo, métete en la película. Si a ti te dijeran tienes 10, 15 días, un mes, te vamos a ejecutar. Pero no te van a torturar como, pues digo yo, como torturaron a Jesús. Nada se compara a lo que él sufrió en esa cruz. Nada. O esa pasión, más bien, porque todavía no hemos llegado a la cruz, en esa pasión, ese tiempo en el que el Señor tuvo que soportar todo lo que soportó con un cuerpo tan sensible como el que él tenía. Dice Marcos 15, 16, 19. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento, o sea, es que no eran ni 5, ni 10, ni 15 soldaditos. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Ese es. Bueno, finalmente Pilato presentó a Jesús todo golpeado a los judíos, quienes estaban exigiendo su crucifixión. Entonces Pilato dio la orden para su ejecución. Dice Mateo 27, 31. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Óigame, quitarle la ropita, volvérsela a poner. Usted se imagina, y con un cuerpito tan sensible. Eso que vemos, esa película que nos muestran en Semana Santa, hermano, no es nada todavía, y eso que es como lo más fiel que hizo este señor Gibson, pero no se compara cuando nosotros de verdad nos metemos en los evangelios a estudiar todo el sufrimiento que tuvo Jesús. Dice que luego Jesús fue forzado a cargar su cruz. En Juan 19, 17 podemos leerlo. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. En el camino él recibió ayuda de un hombre que se llamaba Simón de Cirene, por el mal estado en que él se encontraba. Posiblemente ya estaba presentando pues síntomas de un choque hipovolémico, dicen los médicos que han estudiado la muerte, el padecimiento de Jesús. Y ese choque era por la pérdida de sangre y deshidratación que él había sufrido después de que lo torturaron y lo azotaron. Leemos en Mateo 27, 32. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y yo me pregunto, preguntémonos, analicemos, ¿no? El método OIA. ¿Dónde estaban sus discípulos? ¿Por qué fue Simón de Cirene el que lo tuvo que ayudar y no ninguno de sus discípulos? Sigamos leyendo, dice Marcos 15, 21. Un hombre llamado Simón que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Lucas 23, 26 dice, cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo.
Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Fíjese, hermano, que él sufrió soledad por ti y por mí, y él nos entiende muy bien. ¿Dónde estaban los discípulos? Que eran los que tenían que haberle ayudado, los que tenían que haber arriesgado más bien su vida por él. Todos se escondieron, todos se perdieron de puro miedo. ¿Vieron a Simón de Cirene? Pero más o menos no, la palabra lo dice. A las 9, para las 9, más bien Jesucristo ya estaba crucificado. Durante 3 horas, la gente y los sacerdotes se burlaron de él, inclusive los que estaban crucificados con él. Sobre todo uno de ellos, ¿no? Porque el otro le pidió perdón, pero uno de ellos también, crucificado y todo, y se burlaba al Señor todavía. Dice Mateo 23, 35 al 38. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y en Marcos 15, 25, 27 también podemos leer. Eran las 9 de la mañana. Si ves por qué decimos que a las 9 ya el Señor estaba. Dice, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pero Jesús, con todo el amor que nos tiene, intercedió por los que lo insultaban, se burlaban, por los que lo habían sentenciado falsamente a morir de la forma más deshonrosa que podía haber, y fue esa cruz. Entonces, vemos en la siguiente diapositiva y podemos leer cómo Jesús intercede por nosotros. Dice Lucas 23, 34. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces se imagina, hermano, con ese sufrimiento en todo su cuerpo, ese dolor que él tendría en todo su cuerpo, desde la coronilla de la cabeza a la punta de los pies, y todavía su amor lo hacía era pensar en las almas. Usted y yo haríamos lo mismo. Nosotros éramos los que teníamos que haber pasado todo eso. A nosotros eran los que tenían que habernos hecho padecer justamente lo que él padeció injustamente. A nosotros nos tenían que haber latigado, nos tenían que haber puesto una corona de espinas, nos tenían que haber abofeteado. Dice que a él le arrancaron su barbita, a nosotros nos tendrían que haber arrancado las mechas. Y tantas cosas que tuvimos que haber padecido, y él lo padeció por nosotros. Y todavía oraba por las personas. A mediodía, toda la tierra quedó cubierta por la oscuridad durante 3 horas. Y la teoría de que fue un eclipse queda descartada, porque la Pascua siempre cae en luna llena. Y dice Mateo 27, 45 al 46. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, lema sabactani, ¿qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Duro, hermano, pensar en lo que Él sufrió por ti y por mí. A las 3 p.m. Jesús entregó su espíritu al Padre. Y en su último suspiro dijo, como está escrito en Juan 19:30, después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y Lucas deja registrado, después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Yo quiero que medites en esto, medites, hermano. Hoy lo escuchaste, pero yo te pido, medítalo. Día y noche dice el Señor que debemos meditar su palabra,
Pues medítalo, amado hermano, y pídele al Señor que te haga entender de verdad lo que Él pasó por ti y por mí. Eso no, nosotros no lo hubiéramos soportado. A veces no soportamos ni siquiera una quemadura. Mire todo lo que pasó al Señor. Ahora, las Escrituras también nos dicen que el velo del templo se partió a la mitad. Dice Mateo 27:51. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Eso no fue que se rasgó de abajo a arriba, y eso todo tiene un significado, amado hermano. Se rasgó en dos de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Y esto de que el templo del velo se haya rasgado simboliza que el sacrificio de Jesús, el derramamiento de su sangre fue una expiación suficiente por los pecados tuyos y míos para siempre. Significa que el camino al lugar santísimo fue abierto para todos nosotros. ¿Te acuerdas que únicamente podía entrar al lugar santísimo el sacerdote, el sumo sacerdote de la época? Ahora nosotros, gracias a ese sacrificio de Jesús, podemos entrar en cualquier momento y hablar con nuestro amado Padre. Podemos entrar a ese lugar santísimo y tener intimidad y comunión con Él. Ahora, es maravilloso, ¿no te parece? Ya no tenemos que esperar a que alguien lo haga por nosotros, no. Nosotros tenemos el derecho a entrar al lugar santísimo. Eso es lo máximo que nos pudo haber, lo mejor que pudo habernos pasado. Ahora dice José de Arimatea y Nicodemo. Ellos eran hombres miembros del concilio supremo, y ellos fueron quienes bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz. Dice Mateo 27:59 al 61. Jesús tomó el cuerpo y lo envolvió, José. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Y Marcos nos deja registrado. José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. Y Lucas también nos deja registrado en Lucas 23:50 al 53. Siguiente diapositiva, por favor. Lucas 23:50 al 53 dice: había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Y Juan, porque los 4 evangelistas nos dejan registrado lo que pasó, dice Juan 19:38 al 42. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, estaba en la secreta, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Y fíjese, amado hermano, que al hacer esto,
ellos cumplieron, estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, cumplieron el requerimiento de que solamente los sacerdotes eran los únicos autorizados para estar en contacto con el Cordero de Dios que fue sacrificado. Todo, todo lo que sucedió con Jesús fue el cumplimiento de muchas cosas que también estaban escritas en la ley. Él cumplió con todo, mejor dicho. O como dice Isaías 53:9, dice que él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Dice Isaías, lo leímos en la Nueva Traducción Viviente, lo vamos a leer ahorita en la Reina Valera. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, aunque no obstante, Dios proveería un cordero para el sacrificio a toda la humanidad por medio de su Hijo amado, que sería ofrecido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como lo declaró Juan Bautista. Pero además vemos aquí, amado hermano, que se cumplió también, como lo dice Isaías, se cumplió que él no fue enterrado. En esa época los criminales, bueno, los tiraban ahí como al montón. No había sepultura honrada para ellos. Pero que había dicho Isaías, era una profecía, ¿no? Que más con los ricos fue su muerte, o sea, se había dispuesto con los impíos su sepultura, ¿sí ve? Pero, dice, más con los ricos fue en su muerte. No fue tirado como, me imagino yo, los ladrones allá, como una fosa común, digámoslo así. No, se cumplió una de las profecías que estaba en el Antiguo Testamento. Así como se cumplió lo que dijo Juan Bautista. Lo leemos en Juan 1:29, que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además de todo esto, la obra redentora implicaba restaurar el reino de Dios en esta tierra. Y esto se deja ver en una profecía dada a David, donde se le anunció que uno de sus descendientes se sentaría para siempre en su trono. Dice 2 Samuel 7:12-13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre. Y no hay ningún mortal que viva para siempre, ¿no? Estaba refiriendo a Jesús. Esta profecía entonces se cumple en Jesús. Y por ello a Jesús en ocasiones se le llamaba o se le daba el título también de Hijo de David. En conclusión, amado hermano, estos pasajes que leímos hasta aquí demuestran la profunda humillación que sufrió nuestro Señor Jesús. Acordémonos que el estado de humillación incluye el nacimiento de Jesús, la vida terrenal, las tentaciones, los sufrimientos que él tuvo que padecer, las pruebas que tuvo que soportar, la crucifixión, muerte y sepultura. Y medita en lo que pasó en tan corto tiempo, en ese padecimiento de Jesús allí en la cruz, o antes de llegar a la cruz más bien, todo lo que padeció. En 1 Corintios, el apóstol Pablo resume perfectamente la obra redentora de Cristo Jesús. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hoy vimos
hasta que fue sepultado. Más adelante vamos a estudiar un poquito también lo de su resurrección. Definitivamente, amado alumno, Jesús vino a esta tierra con una misión especial, la de redimirnos de todos nuestros pecados, y por ello fue y murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Por causa del pecado el hombre nace en una condición de condenación, ¿no? Y no hay ofrenda o sacrificio humano que lo pueda salvar. Por ello Dios proveyó el medio de salvación a través del sacrificio de su Hijo amado, el cual fue anunciada desde el mismo momento en el que Adán y Eva cayeron en desobediencia y el pecado entró al mundo. Como está escrito en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es Cristo. Y aquí encontramos una clara referencia a su sacrificio en la cruz. La serpiente, que es Satanás, lo heriría en el calcañar. Una herida no mortal, pero Cristo le aplastaría la cabeza, triunfando sobre ella. Entonces desde aquella época ya se anunciaba la obra redentora que la simiente de la mujer realizaría, Cristo. Entonces la caída de Adán no tomó a Dios por sorpresa, ¿cierto? Tampoco tu caída o la mía. Dios sabía que nosotros pecaríamos y también sabía quién se arrepentiría y quién creería en el Señor Jesús. Entonces, debido al pecado, el hombre se encuentra en peligro de sufrir el castigo y la muerte eterna. Pero Dios decidió redimir al hombre a través del sacrificio de su Hijo, quien se entregó a sí mismo para redimirnos. ¿No te parece esto increíble? Dios ya tenía un plan para redimir a la humanidad por medio de su precioso, de su amado y de su único Hijo. Dios ya ha hecho su parte, amado hermano. Ahora nos toca a nosotros, le toca al hombre corresponder al llamado de Dios, valorar el sacrificio en la cruz y responder a ese amor de Dios para con nosotros. Te invito, amado alumno, a que medites. No lo leas nomás, no, vas a meditar. Te vas a sentar con el Espíritu Santo y le vas a decir: Espíritu Santo, enséñame lo que estudiamos en esta clase y ayúdame a meditar en ello, porque quiero aprender y quiero valorar cada día más ese sacrificio, ese padecimiento de Jesús que yo era el que tenía que haber pasado. Te damos gracias, amado Dios, por esta enseñanza el día de hoy. Gracias por hacernos entender, Señor, por hacernos ver que por amor te pusiste, Señor, por nosotros. Un amor incondicional y verdadero que todavía la mente nuestra no la alcanza a entender, Señor. Pero por amor te pusiste por nosotros, algo que nosotros teníamos que haber padecido, Señor. Pero no había forma de redimir. Nosotros mismos no nos hubiéramos podido librar, Señor, de la muerte eterna. Solo es por medio tuyo, Señor. Por eso tú dices que eres el camino, la verdad y la vida. Y lo creemos, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos que nos ayudes cada día más, Señor, a valorar todo esto que tú has hecho por amor a nosotros. Gracias, Señor, por ayudarnos a meditar en esta enseñanza tuya el día de hoy. Porque, Señor, queremos de verdad cada día ser más ligados a ti, atados a ti, unidos a ti, Señor. Que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo. Amén. Los bendecimos, amados alumnos, y recuerden, por favor, mediten de verdad en esta enseñanza del día de hoy. Es la base, es la columna vertebral de nuestra creencia en Jesús, en Dios Todopoderoso. Bendiciones.